ustedes creen que a las mujeres las matan por las mismas razones que a los hombres. A veces sí, pero a veces no. Vamos a hablar de las veces que a las mujeres las matan por razones distintas a los hombres y que se han cuadrado en aquello que conocemos como por el hecho de ser mujer. Cordial saludo a todas y todos. Yo soy Elena Hernández, abogada penalista y docente universitaria, y les dictaré el módulo de feminicidio, judicialización y abordaje. Cordial saludo para todos y todas. Soy Elena Hernández y les acompañaré como tutora en el módulo de delitos sexuales en la niñez y adolescencia. Bueno, la estructura del Código Penal colombiano en materia de delitos sexuales es bastante clara. Se pretende proteger la dignidad, la libertad, integridad y formación de la sexualidad mediante 3 categorías de delitos. Delitos sexuales violentos, delitos sexuales abusivos y delitos sexuales propios de explotación sexual. Los delitos sexuales violentos son aquellos cometidos sin el consentimiento del sujeto pasivo y en los que media la violencia, que puede ser física o psicológica, y precisamente esta es usada para menguar ese consentimiento de la víctima. Aquí podemos hablar de un acceso carnal o acto sexual violento, o acceso carnal violento con persona puesta en incapacidad de resistir. ¿Qué se protege con estos delitos? La libertad y la autonomía sexual. Así pues, nuestro Código Penal en el artículo 205 consagra el acceso carnal violento, en el que incurre quien realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, y esta conducta es sancionada con una pena de prisión que puede ir de 12 a 20 años. Ahora, ¿qué se entiende por acceso carnal? Nuestra misma normativa lo define como la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier parte del cuerpo humano u otro objeto. En estos términos, el delito señalado se consuma cuando alguna de estas modalidades conductuales ocurre acompañada de ese elemento de violencia, ¿sí? De esa violencia. En el acto sexual violento, delito consagrado en el artículo 206, la diferencia es que no existe penetración, es el que realice en otra persona acto sexual diverso a ese acceso carnal mediante violencia, y allí se incurriría en una prisión, en una pena de prisión de 8 a 16 años. Finalmente, en estos delitos sexuales violentos se encuentra el acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir, que nos consagra también nuestra normativa penal en el artículo 207. Allí se señala que el que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia o en condiciones de inferioridad psíquica que le impidan comprender la relación sexual o dar su consentimiento, pues allí este sujeto activo de la conducta punible va a incurrir en una pena de prisión que puede ir de 12 a 20 años. Por otra parte, en los delitos sexuales abusivos tenemos que estos son aquellos en los que el consentimiento del sujeto pasivo se considera inválido. Y esto puede ocurrir por 2 razones. Una es por la edad, o sea, nos encontramos con una persona menor de 14 años, o porque la persona se encuentra en una situación de incapacidad de resistir. Por ejemplo, supongamos que la víctima está ebria, por ejemplo. Miren que aquí no media la violencia. Fíjense que lo que se castiga es ese aprovechamiento del sujeto activo al pasivo o esa intromisión sexual a temprana edad
no por un tema de moral conservadora, ni mucho menos como a veces se cree, sino porque la formación sexual es temprana y esto amerita una protección mayor en su desarrollo sexual, ¿sí? Por eso la protección y el interés superior de la niñez y la adolescencia. Por eso cuando se habla de abuso es una situación en la que se presume inválido el consentimiento de ese sujeto activo, de quien es víctima, pero ojo, que sí dio ese consentimiento o si quiso y voluntariamente estuvo con la otra persona, solo que esa invalidez tiene efectos para no exonerar de responsabilidad penal al sujeto activo o a ese agresor. En estos delitos abusivos existe esta presunción de derecho de esa invalidez del consentimiento, es decir, no admite prueba en contrario. Es muy importante porque se busca que sin condición alguna se proteja a esos menores de 14 años en formación que están pues claramente en una edad muy temprana. No importa que esta persona sea niña, niño o adolescente, se considere con una madurez superior, demasiado, como a veces se señala, esta persona es muy recorrida para la edad que tiene, posee demasiada experiencia. No, eso no interesa. Precisamente la conducta punible no va dirigida a examinar el comportamiento de la víctima, sino a reprochar el del agresor. Cuando decimos que esa presunción de invalidez del consentimiento pues no admite prueba en contrario, quiere decir que para exonerar al agresor no se puede alegar que la víctima menor de 14 años quería mantener el contacto sexualizado. No, pues está claro que quería, si es un delito sexual abusivo, porque si no ya estaríamos en uno violento, pero entonces no interesa no interesa para efectos de responsabilidad penal ese consentimiento de la víctima. Sin embargo, es posible que el sujeto activo pues no conociera la edad de la víctima y no fuera para nada fácil establecerla por sus características físicas, lo que implicaría allí pues que estuviéramos hablando de un error de tipo, que ya eso debería de ser probado pues al interior del proceso penal, pero que sería un caso de excepción. No es lo que normalmente ocurre. Ahora, nos debe llamar a la reflexión que en Colombia es de los países que tiene pues más baja esa edad de presunción de invalidez del consentimiento. Otros la consideran a una edad superior, o sea, hay países que esa invalidez del consentimiento es hasta los 15 años, hasta los 16, incluso hasta los 18. ¿Sí? Que toman pues esto, que no sea válido el consentimiento para el contacto sexual, mientras que en Colombia desde los 14 años hay validez de ese consentimiento para tener contacto sexual, lo que ya es bastante prematuro. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿y ella por qué dice que es muy prematuro? Porque hay suficiente material por parte de autoridades en salud, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, o especializadas en tema de niñez como UNICEF, así como la normativa internacional con dicho enfoque de niñez, y todos estos organismos, entidades, centros de estudio, concluyen en que la necesidad de protección reforzada de esa formación sexual, integridad y desarrollo en menores de 18 años, pues es una necesidad. Y por ello se establecen estas edades mínimas para entender el consentimiento. Ahora bien, como se mencionó anteriormente, los delitos sexuales abusivos sancionan un aprovechamiento y, a diferencia de los violentos, no requieren para su configuración que medie violencia en la comisión de la conducta. Por el contrario, se configuran en aquellas situaciones en las que el sujeto pasivo da su consentimiento o expresa su voluntad por ese contacto sexual, pero este consentimiento pues se presume inválido, o en situaciones en las que el sujeto pasivo está en una situación en la que no puede dar su consentimiento, como también lo referimos. Ahora,
Cuando la víctima se encuentra en circunstancias que le impiden o imposibilitan dar el consentimiento y el sujeto activo se aprovecha de ello, se configura el delito que se encuentra consagrado en el artículo 210 de nuestro Código Penal, que se llama acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir. ¿Qué nos señala allí? Pues que el que acceda carnalmente, o bueno, esto también con un acto sexual, a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, pues también se le va a sancionar por este delito y puede incurrir en una pena de prisión que va desde 12 a 20 años. Ahora bien, los delitos contenidos en los artículos 208, esto es acceso carnal abusivo con menor de 14 años, y 209, acto sexual abusivo con menor de 14 años, tienen una particularidad referente a que el sujeto pasivo pues debe ser menor de 14 años. Ello implica, como ya venimos refiriendo, pues un aprovechamiento por parte del sujeto activo, ya no de una condición en la que se encuentra la víctima, por ejemplo, que esté ebria, o sea, ya no tiene que ver con estas causas o razones endógenas o exógenas, sino un aprovechamiento específico de una característica intrínseca de la persona. ¿Cuál es esa? Pues la edad, es menor de 14 años ya. En estos casos quiero ser insistente con el tema porque se confunde mucho, a menudo esto es lo que más genera confusiones en la práctica. El sujeto pasivo puede dar su consentimiento, claro, él tiene una voluntad, ella tiene una voluntad, claro, pero precisamente por su edad este se presume inválido de pleno derecho, toda vez que la persona menor de 14 años está en una etapa de madurez muy temprana y no tiene formación necesaria para que se le responsabilice del alcance o las consecuencias de las relaciones sexualizadas, por lo que es a la persona mayor a quien se reprocha. Una persona menor de 14 años no está en la edad, en la madurez, en la formación, en la etapa de crecimiento como tal, de comprender en toda su magnitud las consecuencias de las relaciones de contenido sexual, porque la adolescencia es un periodo caracterizado precisamente por cambios evolutivos rápidos, y esto conlleva pues una serie de riesgos debido a vulnerabilidades específicas como la presión social, la construcción de la propia identidad y la sexualidad. Todo esto reiterado incluso por el Comité de los Derechos del Niño. Por eso les señalo, sobre esto hay suficiente evidencia, suficientes estudios y suficiente material para que se entienda por qué esa protección reforzada con niños, niñas y adolescentes. Miren, según UNICEF, la segunda década de la vida de niños y niñas es cuando están en mayor riesgo de cometer errores y asumir riesgos que pueden afectar sus vidas por completo. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, embarazos, enfermedades de transmisión sexual, uniones tempranas que determinan el proyecto de vida. Por eso las edades mínimas legales para ciertas acciones atienden a la magnitud de sus consecuencias y al impacto de sus derechos. Eso explica la autonomía progresiva en la toma de decisiones y en la imposición o exigencia de responsabilidades. La presunción de invalidez del consentimiento de los menores de 14 años tiene su razón de ser en el propio bien jurídico que se protege a través de la tipificación de esta conducta, es decir, la indemnidad sexual. ¿Y qué se entiende por esta? Pues el derecho a no sufrir esas interferencias en el proceso de formación de la personalidad, asegurar una normal evolución y desarrollo de la personalidad del menor, asegurar su bienestar en todos sus componentes, incluso el emocional. Sumado a lo anterior y teniendo en cuenta que la forma en la que se vulnera dicho bien jurídico, como ya se dijo, pues implica un aprovechamiento de la edad, también se puede afirmar que lo que amerita esa presunción de derecho es la relación desigual entre las partes, que precisamente ubica al sujeto activo en una situación de superioridad. Sobre este aspecto también nuevamente traemos el concepto y los desarrollos que ha proporcionado UNICEF,
integrando estándares internacionales y estudios sobre sexualidad de niños, niñas y adolescentes, quien señala que se debe tener en cuenta la diferencia de edad entre la pareja involucrada, estableciendo como estándar para señalar que existe desequilibrio la diferencia de 3 años. O sea, ya cuando nos encontramos en una diferencia de 3 años, ya estamos hablando de un desequilibrio en esa relación. Entonces, por ejemplo, una niña de 13 años y un hombre de 18 años, fíjense la diferencia, ya acá estamos hablando de un desequilibrio y por eso interesa el derecho penal. Esto no es un asunto de ser conservadores o de tener ciertos intereses o gustos, no, esto trasciende la esfera personal. En últimas, lo que se protege a través de esta presunción es el derecho de niños y niñas menores de 14 años de no sufrir interferencias sexuales tempranas en su desarrollo que perjudiquen su formación sexual, toda vez que no están en la edad para entender esas implicaciones de las relaciones y de los contactos sexualizados. Este derecho está consagrado en la Declaración de los Derechos del Niño o de la Niñez, mejor, de 1989. Por lo mismo, la sanción de estos tipos de conductas es una obligación internacional de los estados parte de la convención, no es un capricho. Veamos algunos ejemplos del delito de acto sexual abusivo. Primero, en situaciones, claro, ajenas a la explotación, porque eso constituiría otros delitos. Pensemos en la acción de realizar ofertas de connotación sexual a menores de 14 años. Esto precisamente configura esta conducta punible de actos sexuales con menores de 14 años, de la que hablábamos ahora, del artículo 209 del Código Penal, y en su variante de inducir a prácticas sexuales. Ahí caería perfectamente este ejemplo. Segundo, la acción de pedirle fotos de desnudo a un menor de 14 años o a una menor de 14 años configura también el delito de acto sexual con menor de 14 años en la modalidad de inducción a prácticas sexuales. Y miren que aquí no estoy hablando de un contexto de explotación sexual, pero lo que se pone en riesgo es la formación y el desarrollo sexual de una persona que se presume todavía no tiene la madurez para discernir acerca de esos temas. Y vean la importancia de esa presunción, porque no vamos a entrar justamente a desvirtuarla, porque es una presunción de derecho, ¿no? Es que no nos interesa esa conducta o esas características como tal de la víctima frente a ese consentimiento. Vamos a enfocarnos a la conducta del agresor. También configuraría delito de actos sexuales con menores de 14 años si al menor se le envía fotografía, por ejemplo, del miembro viril. En ambos ejemplos que les acabo de plantear, se trata de esa inducción a prácticas sexuales, claro, por fuera de la explotación sexual. Por otro lado, cuando se presenta violencia, son otro de los tipos penales o delitos. Cuando se recurre a esta, se evidencia que la interacción sexual se realiza por medio del uso de la fuerza, de amenazas, de coerciones, de chantaje, etcétera, ¿sí? Que anulen o limiten la voluntad de la persona. Por ello se habla ahí de ausencia del consentimiento, porque existe el factor violencia. De igual manera, se amplía este concepto de violencia a violencia moral, introduciendo la coerción, la manipulación, todos los tipos de chantajes que ustedes puedan ver precisamente con la entidad para doblegar el consentimiento o la voluntad de alguien. Todo cabe allí. Dentro de los medios para minar, ¿sí? El consentimiento de la víctima y precisamente pues generar ese daño o sufrimiento sexual. Lo que implica que no solo se puede violentar físicamente a una niña, niño, adolescente, hombre o mujer para obligarla a mantener una interacción sexual determinada, sino que a través de esta violencia moral que a veces pasa, digamos, más desapercibida por parte de otras personas, pero quien la está sufriendo precisamente sí entiende de qué se habla
cuando se señala esta violencia psicológica, pues a través de esta es perfectamente posible encajar estos tipos penales de delitos sexuales violentos. Por contacto sexualizado no consentido se entiende la violación, o sea, el acceso carnal violento, los actos sexuales violentos y las situaciones en las que la víctima es puesta en incapacidad de resistir. Se habla también de contacto sexualizado verbal no consentido, que podría ser una manifestación del acoso sexual. Bueno, algunos de los derechos que nuestra normativa dispone para la atención de delitos, de víctimas de delitos sexuales son, para que tengamos al menos un esbozo de lo más básico: recibir atención integral a través de servicios con cobertura suficiente, accesible, de calidad, recibir información clara, completa, veraz, oportuna en relación con los derechos y con los mecanismos y procedimientos contemplados en nuestra normativa, dar consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los casos de violencia sexual, por supuesto, pues cuando estamos hablando de menores de edad también involucramos allí a quienes están a cargo de su cuidado, y también, por supuesto, pues se debe escoger el sexo del facultativo para la práctica de los exámenes del caso dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio, pero se debe garantizar que existan entonces estas alternativas. También se debe recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con la salud sexual y reproductiva. Recordemos que en caso de embarazo, una de las causales para hacer efectivo este derecho, el derecho a abortar, a interrumpir de forma voluntaria ese embarazo, y una de estas causales es el hecho de que el embarazo sea producto de un delito, que para niñas menores de 14 años bastaría con la simple relación sexual sin que medie la violencia, pues ya vimos que el consentimiento es inválido. Entonces debe contar con toda la atención para realizar la interrupción voluntaria del embarazo si tiene su consentimiento y así lo quiere la niña, porque tampoco se le podría obligar a interrumpir su embarazo si no quiere hacerlo. También tiene el derecho de recibir asistencia médica, psicológica, forense, especializada e integral en los términos y condiciones pues que ya nuestro ordenamiento jurídico consagre, entre otros derechos. Hago énfasis pues a esta parte médica que inicialmente puede ser la que más necesiten las víctimas, y debe de prestarse de forma integral. No pueden las instituciones saltarse o digamos proponer que sea otra la que inicie la ruta de atención, sino que cada una debe asumir las funciones correspondientes y hacer el enlace respectivo con el resto de instituciones. Y finalmente tenemos el capítulo de la explotación sexual, que por supuesto también abarca víctimas menores de 18 años. Recordemos que la explotación es obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, ¿sí? La explotación consiste en el ejercicio de dominio o propiedad sobre el cuerpo de otro ser humano utilizado para provecho o beneficio. Y algunos delitos de explotación sexual con menores son los siguientes. Tenemos el proxenetismo con menor de edad. Este consiste en el que con ánimo de lucro para sí o para un tercero o para satisfacer los deseos sexuales de otro, organice, facilite o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de otra persona menor de 18 años. De 18 años. No estamos hablando ya de 14, no, de 18 años. Ese sujeto activo de la conducta punible puede incurrir en una pena de prisión que va desde 14 a 25 años. Tenemos también un artículo, el 217, que establece el estímulo a la prostitución de menores. El que destine, arriende, mantenga, administre o financie casa o establecimiento para la práctica de actos sexuales en que participen menores de edad, ¿sí? Y allí se incurrirá en una pena de prisión de 10 a 14 años. Tenemos también el artículo 217A, que consagra la demanda de explotación sexual comercial
de personas menores de 18 años. Y dispone que el que directamente o a través de tercera persona solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con personas menores de 18 años mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, pues también va a ser sancionado por ese delito y puede incurrir en una pena de prisión que va de 14 a 25 años. Y ojo, que aquí también se señala expresamente que el consentimiento dado por la víctima menor de 18 años pues no va a constituir una causal de exoneración de la responsabilidad penal. Vean que lo que veíamos ahorita con los delitos abusivos frente a los menores de 14 años lo vemos aquí con los menores de 18. Ya esa protección de la niñez pues va mucho más allá de los 14 y nos llega hasta los 18 años, precisamente por la gravedad de estas conductas de explotación sexual. Tenemos también un artículo que nos consagra la pornografía con menores de 18 años, esto es un delito, y es un artículo que recoge bastantes verbos rectores o conductas sancionables, esto es, todo aquel que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, almacene, transmita o exhiba por cualquier medio para uso personal o intercambio representaciones reales de actividad sexual que involucren personas menores de 18 años. Aquí ya se configuraría este delito y se podría incurrir en una pena de prisión que va de 10 a 20 años. Pena que también se consagra para quien alimente con pornografía infantil o más bien pornografía de niños, niñas y adolescentes las bases de datos de internet, ya sea con o sin fines de lucro. Entonces mire que hay bastantes modalidades para estar inmersos en una conducta punible como esta. Tenemos también un artículo, el 219A, que señala la utilización o facilitación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. Es decir, quien utilice o facilite el correo tradicional, las redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o actividad sexual con fines o actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años. También incurre en este delito. La pena de 10 a 14 años. ¿Sí? Sobre estos delitos de explotación ahondaremos en otro módulo, pero en este quiero que les haya quedado claro las distinciones de las categorías de delitos en nuestro Código Penal: violentos, abusivos, de explotación sexual, así como lo que se pretende proteger en cada distinción y el sentido de la persecución penal de estas conductas. Es importante que todos y todas tengamos conocimiento de esta información, porque también puede ser muy útil para los niños, las niñas, los menores de 18 años que estén cercanos, que estén en nuestra familia, o que tengamos conocimiento de un posible hecho constitutivo de una conducta delictiva como esta. Entonces será de mucha utilidad. Eso es todo, muchísimas gracias.